y bienvenidos una vez más a Los Manes X. Y hoy, así como lo estaban leyendo ustedes, en este titular vamos a hablar de un tema que es muy relevante en la economía global: sanciones ¿Por qué? económicas. ¿Por qué mientes? ¿Por qué dices que es importante para la economía mundial? Si ese no es el, Relevante. bueno, relevante. No mientas. No es... Di la verdad. Di la verdad al público. ¿Qué es lo que realmente pretendemos con este video? Balman, ¿qué pretendemos? Porque el teacher como teacher, pues listo, dice relevante en la economía global. Sí, sí, Balman, no, usted es el políticamente aterricemos. correcto, pero aquí la realidad es que estamos llenos de comentarios, ¿sí? En los videos, cuando hablamos de Venezuela, o como si acaso se habla de Cuba. Ay, no, pero ¿por qué nunca hablan de los bloqueos? ¿Por qué no hablan de las sanciones? Bueno, hoy vamos a responder a estos zurdos, ¿sí? A estos socialistas, estos rojos, a estos jeremes rojos, a ver qué, para que la gente, no sé, tenga herramientas también intelectuales y dialécticas y lógicas para enfrentar a esto y para contestar. Bueno, la verdad no queremos contestarle más a la gente, pero con este video vamos a contestar. Así que, Exactamente, Balman. Entonces, claro, yo el políticamente correcto, Balman el realista. Así lo vamos a borracho. poner. Eso es. El realista, no. Esas Bueno, sí, palabras sí. obviamente ya no están en el vocabulario de nosotros, en los Manes Ah, X. no. Ya ahora que estamos... Ah, ya que tenemos 1000 suscriptorios. Por cierto, exacto. suscríbanse a este hermoso canal Suscríbanse para a que tenga más este hermoso contenido de la canal. fachosfera. Exacto, y los invitamos a que revisen, aparte de este contenido, termines este contenido para que salga con algo de educación, pero revise el otro contenido que tenemos, porque acá hay bastante contenido para ayudarles a ustedes con esa meta contra esos zurdos, Con la como batalla dice Balman, cultural. desde la fachosfera, desde estos, ¿cómo fue el último Balman? ¿Qué? Somos Mercenarios. mercenarios de la información, ¿sí? Somos los Mercenarios. aleluyos de la fachosfera. Y venimos a filipendiar. Todos los tres nos los han puesto exactamente. Dios mío. Pero entonces, Balman, entremos en materia y hablemos Mm. entonces de estas sanciones económicas. Pero vamos a responder entonces unas preguntas durante este video para quienes nos están acompañando. ¿Qué son esas sanciones económicas? ¿Cuál es el objetivo de estas sanciones? Digo, ¿para qué? Y muy importante, exacto, ¿para qué? Y quédense hasta el final porque les vamos a ustedes, a los seguidores fachos, aquellos que ya están cansados, como dice Balman, de tener que estar a toda hora recibiendo esa carta blanca, ese comodín que a toda hora sacan estos zurdos. Les vamos a proporcionar unas herramientas lógicas para desmantelar ese argumento de la izquierda que a toda hora se la pasa culpando sanciones económicas por el colapso precisamente de esos países En esos socialistas, países ¿no? Cuando socialistas. colapsa el sistema, entonces siempre culpan en la sanción. Pero aquí, quédese hasta el final. Esto va a ser muy importante para que tengan ustedes algunas herramientas. Bájense todo este video y por favor no se les olvide, apenas lo vean, lo van a poder compartir y se van a dar cuenta de lo importante que es todo esto. Entonces, voy a empezar preguntándole a Balman. Balman, para ti, ¿qué son esas sanciones económicas? No, las sanciones económicas son lo que voy a decir a continuación. Punto. Ok, Sanciones por económicas, favor. en esencia, son una serie de medidas socialistas estúpidas que toman gobiernos que se hacen llamar demócratas sobre otro país que generalmente es todavía más socialista y todavía más estúpido, como castigo por haber tomado medidas socialistas y más totalitarias todavía y todavía más estúpidas que afectan al primer gobierno estúpido, ¿sí? O a los habitantes de ese país estúpido, ¿cierto? O medidas que en el fondo los gobernantes Ujú. hubiesen querido tomar sobre esa población en primer lugar, pero no pueden porque son demócratas. Esas son las Sí, sanciones sí. económicas. Es la definición de la Wikipedia. Me encanta. Me encanta esa sanción. Y ¿Te gustó? realmente aquí deberíamos de terminar el programa. Sí, no, Aquí ya, deberíamos ¿qué, de qué, qué más? terminarlo. Vamos. Para mí deberíamos de terminar el programa acá. Pero bueno, vamos a hacer una traducción pues ahí de todo lo que dijo Sí, Balman sí, para una ustedes. traducción pues, un poco más orgánica, más, Sí, más, vamos a buscar la traducción más ONU o EA, ¿cierto? Que esa más traducción políticamente correcto. Sí, 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 sí. más Bien, bien, bien. políticamente correcta. Ok, ok. De ¿Y acuerdo. qué les parece si entonces, bajo esa misma medida, decimos que son medidas que un país o grupo de países, miren la traducción como Ah, vio. Vamos en coloquial, medidas, así, vamos bien. vamos en medidas, sí. Ujú. Son medidas que un país o que un grupo de países Ojo, le medidas imponen, restrictivas.
restrictivas, exacto, medidas restrictivas, le imponen a un grupo de países o a un país, ¿cierto? Porque puede ser uno, pueden ser varios, dependiendo pues de a O quién a le, instituciones, o o a entidades, o instituciones, individuos. entidades, incluso a individuos también. ¿Para qué? Para que limiten precisamente esa actividad económica. Entonces, como lo decía Balman, se puede hacer restricciones comerciales, o sea, pueden ir en restricciones comerciales, pueden ir en congelamiento de los activos, la limitación en las inversiones y obviamente puede ser desde eso macro como grupo de países o país hasta lo micro al individuo o a su empresa, pues directamente. ¿Y yo qué dije? La misma Entonces, definición que yo di. no, yo voy a decir, Balman, para propósitos de seriedad de este canal, que prefiero tu definición. En Pero fin, muy si bien, el hecho es que es entonces, un castigo hacia otro país, es ¿cierto? un castigo De a otro alguna país, manera con exacto. medidas restrictivas a las finanzas o al comercio, ¿no? Exactamente. Y entonces, a la final, entonces, ¿cuál es el objetivo, Balman? Ahí sí, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué tiene como objetivo? Porque ya lo dijimos, pero ¿cuál es realmente el objetivo que se tiene con estas medidas, con estas restricciones a los países? Vamos a hablar en este caso de los países. Sí, pues como yo lo dije en mi definición, pues como el propósito es Ujú, castigar, ¿cierto? Entonces uno se tiene que ujú, preguntar, pero castigar, ¿por qué? ¿Qué hizo esta gente? Entonces generalmente pues hay varias cosas que estos países estúpidos hicieron, en primer lugar, ¿cierto? Uno, ujú, muchas veces expropiar algunas propiedades o algunos negocios del otro país vinculado, ¿cierto? Entonces ujú. hay una forma de castigo ahí. Otra es que es un sistema político que no le gusta mucho al país que va a presionar con esa intervención o con esas sanciones económicas, ¿cierto? Por ejemplo, pues Ujú, el comunismo no le gusta a mucha gente, o los totalitarismos no gusta a mucha gente, o los dictadores no gustan a mucha gente, entonces como medida disuasoria, ¿cierto? Empiezan a poner una serie de sanciones comerciales, económicas, incluso políticas también, que generalmente van a las finanzas de los grandes caciques o políticos o individuos alrededor de ese gobierno, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando se violan derechos humanos o algunas normas ujú. internacionales, entonces también tiene pues como objetivo sancionar estos comportamientos que pueden llegar a violar el derecho internacional, pues tanto internacional pues penal como humanitario. De alguna manera muchas veces también es debilitar las capacidades económicas que puede tener ese país para que compita con la pata coja, ¿no? Y Ujú. en ocasiones pues también se quiere aislar internacionalmente a ese país para que ese país no pertenezca a todo el sistema económico, comercial y político internacional, de nuevo como castigo, porque pues la democracia tiene que imponerse a la fuerza y pues una de las maneras disuasorias más atractivas pues es poner esta clase de castigos financieros y comerciales a sus habitantes o a los gobiernos, que generalmente, todo hay que decirlo, pues va más encaminado a los gobiernos, pero esto afecta a la gente. Yo quiero retomar algo que acabas de decir ahí, Balman, y es, por ejemplo, la parte de a la fuerza, ¿sí? O sea, porque mira que igual esto es a la fuerza, pero creo yo, y lo voy a hablar en nombre de toda esta gente, pues que es más pacifista, ¿cierto? Que normalmente esta es una medida que se toma por los gobiernos de esos otros Ah, países sí, para no precisamente intervenir para militarmente. evitar. Exactamente, para evitar esa intervención militar, para decir, bueno, estamos haciendo esto, a ver hasta dónde realmente podemos lograr que usted o deje de atacar al pueblo, deje de, ¿cierto? Así adhiera a las normas Eso, como no se internacionales, puede ¿cierto? meter Para evitar allá eso. a dar chumbimba, pues entonces la idea Exacto. es que, pues, Es, mediante el comercio, que es lo que todos entendemos que es lo que genera riqueza, sí, que es lo que también sí, tiene la cartera de estos gobernantes, pues entonces tratan también de hacer esta medida disuasoria, pues para no irse a meter allá en tremendo chicharrón. Pero sí, tiene usted toda la razón. Tiene usted la exacto. razón y le Entonces, cuelga. Balman, entonces, ¿qué tal si nos vamos a ver un par de ejemplos? Vamos a Ejemplos, ver el par de vamos a ejemplos ver, que más siempre inmediatos. nos primen así en la cara. Exacto. Esos ejemplos que son los dos países. Entonces hablemos un poquito o contemos un poquitico sobre estos dos países, porque obviamente esto tiene mucha historia. Hablemos de Cuba y hablemos de Ah, Venezuela. vale. ¿Qué te Me parece? pido Venezuela. Listo. Entonces me quedo yo con Cubi. De Me mal. quedo con Cuba. Entonces, bueno, empecemos por decir Cuéntanos. que
Cuba, y todo empezó, estas sanciones empiezan precisamente porque la Revolución Cubana, que eso fue más o menos en el año 1959, estaba ese régimen dictatorial de Fulgencio Batista, es quien estaba en ese momento, pues estaba en el poder, y la Revolución Cubana precisamente parte de lo que hace, que estaba liderada por Fidel Castro, obviamente pues estaba el Che Guevara como asesor ahí detrás de toda la situación, él entra y hacen esta revolución, 1960, más o menos, Así y ahí es bacanería. donde empieza, de muy bacanería, empieza lo que se llama el gobierno comunista. Empezamos bien, ¿no? Entonces, No, al ahí, principio ese fue el dijeron que no detonante. era comunista. ¿Qué fue lo que dijeron que era? ¿Verdad? Ah, Entonces, al principio no democrático, dijeron que era usted comunista. sabe esas cosas que Sí, inventan que sí, sí, democrático, porque por medio de la democracia eso es siempre te clavan tu comunismo. Toma siempre. comunismo. Sí, toma tu comunismo, pero es que Venga, somos yo le doy por la democráticos. democracia y le terminan dando por, por el comunismo. Ahora, por el comunismo. Ahora, el detonante inicial fue que hubo una expropiación por parte del gobierno cubano, ¿ok? De propiedades que eran pertenecientes precisamente a ciudadanos y empresas estadounidenses sin ofrecer compensación, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces, adivina qué, viene una respuesta que en ese momento la tenía el presidente Eisenhower, era el presidente que estaba en ese momento de turno, y él empieza con una imposición, ¿cierto? Sobre un embargo parcial sobre las exportaciones a Cuba. Porque claro, si usted me está haciendo esto, si usted empieza a atacarme a mi gente, a las empresas de Estados Unidos que están establecidas en Cuba, pues obviamente el presidente va a decir, como usted se tomó esto a la fuerza, como sacó a toda mi gente de las playas, porque estaban todos vacacionando muy rico allá en Cuba, entonces yo te voy a poner un embargo parcial sobre esas exportaciones a Cuba. Ahora bien, entonces ya en 1961, pues ya, ¿cierto? Hay un fracaso, una invasión a lo que se llamó la Bahía de No, Cochinos, ya, así se llamaba. chinos, sí. Y en ese intento, sí, ese intento estaba respaldado por Estados Unidos para tratar de derrocar a Fidel Castro. Entonces ya las relaciones Cuando entre la los dos CIA hacía países, esas ahí cosas sí, en Latinoamérica, ya no. exacto, ya no, ya la hacía. ¿Escuchaste ese sonido? No, ok, entonces, ¿Escuchaste ese zurdo por allá gritar? ¿escuchaste ese gritando? Diciendo, es real, es verdad. Entonces, claro, ahí ya se deterioran mucho más las relaciones. Entonces ya viene John F. Kennedy, el presidente John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, en 1962, que ya extiende ese embargo, ya extiende el embargo a casi todas las exportaciones. Obviamente, Kennedy aquí pues algo que no hizo fue poner como lo que fueron alimentos y medicinas. Él no fue como tan fuerte con Tan severo y solamente con creo lo que que casi nunca tan, se llega a ese extremo. y casi nunca se llega realmente a ese No. extremo, eso es verdad. Pero entonces ese embargo ya fue una de las políticas que incluso es la que más ha durado. No fue la de Eisenhower, sino ya la que impuso John F. Kennedy. Y no ¿Sí? se le Esa es una olvide de las pues que más. también hubo un problema ahí con los misiles, pues que cae y le meten ahí misiles Es, soviéticos es a los cubanos. exactamente. Exactamente. Entonces mira que aquí viene otra cosa. Entonces Cuba, cuando se ve con estas, digamos, con toda esta serie de restricciones que se le imponen a Cuba, pues uno de los países que empieza ya con su apoyo es ¿cuál? El rojito, el Ah, la martillo y Unión la Soviética, hoz, claro, la sí. Unión La Soviética. URSS, Ellos, la la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas República Socialista Soviéticas. Soviética. Exacto. Socialistas. Exacto. Pero bonito porque le ponen antes repúblicas, ¿no? Unión de Ah, sí, claro, repúblicas, sí, como sí, para es que una suene mezcla todo ahí de cosas. democrático. Eso fue una sopa Sí, sí, sí. impresionante. Pero entonces, claro, como ya entran estos al juego, entonces Cuba se siente cómodo porque ellos efectivamente estaban respaldando, ¿sí? Ellos respaldan toda esta parte de esa revolución, de toda esta parte socialista, ¿cierto? Como lo apoyan hasta ahí, digamos que no se siente un Toda impacto tan guerrilla en severo. Latinoamérica la apoyó esa cosa. El bloque. Así es. Y eso sí es verdad. Eso sí es muy cierto. Eso también hay que aclararlo. Y bastante apoyo que les Todos dieron. mamán de la teta. Exactamente. Y ellos, Cuba, en este caso, para esa revolución de Fidel, pues no fue la excepción. Entonces, como ellos no son la excepción, se sienten cómodos y ahí, como no se siente tan duras esas restricciones, entonces ellos dicen, tranquilo, pues es que aquí nosotros tenemos un papi que nos apoya. Ahí vino
como tú lo contabas anteriormente, Balman, ahí es donde vino el susto, porque ellos también dijeron, venga, es que yo quiero vacacionar como con unos 8 submarinos, con unos misilitos nucleares allá en la bahía. ¿Será que usted me permite parquear? Amigo, bien pueda, venga hasta acá. La cercanía entre Estados Unidos y Cuba es tal que incluso se empezaron a hacer búnker en los Estados Unidos precisamente por el susto de que es que desde allá un misil volaba a Washington y hasta luego. Y Bueno, podía ir a la también le estaban Florida. poniendo misiles en Turquía, pues. Eso Los también es gringos. cierto. Entonces, a Sí, ver. también. Pero Sí, bueno. también Estados Unidos estaba por hacer cerquita, y, Eh, bueno, estaba poniendo unos misilitos, unos submarinitos, entonces estos dijeron, bueno, entonces yo te mando unos a eh, Cuba porque tengo cortina. amiguitos ahí en tu vecindario, ¿sí? Entonces, bueno, Yo rasco a tu eso es lo espalda, que tú rasca la mía. llamamos, Con bombas exacto, nucleares. ¿cómo es que le llamamos a eso? ¿La guerra qué? ¿Esa época fue la Esa guerra? fue la Guerra Fría. Fría. Ujú. Y para usted, amigo zurdito que está viendo esto antes de que nos ataque, fue fría precisamente por eso, porque eran amenazas y amenazas y amenazas. No era que se cumpliera mucho, o no a ese nivel, no a esa escala. Entonces, No. por eso era fría, porque era mucha amenaza, mucho Sí, susto. como esos perros que Entonces, ladran pero no muerden. pero no muerte. Sí. Entonces avancemos un poquitico. Entonces ya más o menos en los 70s y los 80s, ¿sí? Durante esta época ya estamos avanzando todo esto, la Guerra Fría. Entonces las sanciones se mantuvieron en gran medida, no de tocar, ¿cierto? Ahí estaban pues inalteradas todavía. Aunque algunos pues intentaban mejorar las relaciones, entonces la administración del presidente Carter también pues como para restablecer el diálogo, venga, tratemos de hablar, y el embargo Siente pues se sostuvo. Carter, tiene carácter. Gracias por ese intervención. Listo, pero todavía aquí estamos hablando que Cuba estaba dependiendo en gran medida del apoyo de la Unión Soviética, de la, ¿cómo es que le gusta decir a Petro? La URSS. Ok, entonces esto, pues listo, esto mitigaba un poquitico, pero entonces ya vino 1990, que aquí fue donde viene lo que se conoce como la ley Torricelli o Torricelli, no sé, Torricelli, le voy a decir yo, y la ley Helms-Burton, que con ese colapso, cuando ya en los 90, principios de los 90, ya la URSS, la Unión Soviética colapsa, ya dicen, hermano, venga, este sistema no sirve, ese socialismo no sirve, sabe que entreguen las llaves y que nos digan capitalista, entonces ya no importa. ¿Qué Bueno, hay que hacer? ¿Dónde hay que poner McDonald's? ¿a dónde hay que poner un McDonald's? Exactamente. Entonces ya Cuba, ¿qué le pasa? Pierde ahí su fuente de apoyo económico. Ah, Entonces ya claro, le acabó la teta. Ya, se no más acabó. tetero. Ahí es donde ya Empieza el entra, destete. empieza el destete. Y empieza ya entonces, y esto para que tengan un poquito de contexto histórico, ustedes amigos en la izquierda, es que esto fue las sanciones. Ah, sí, Cuba vivió muy bien hasta ese momento, hasta que ya papi dejó de mandar regalitos. Porque entonces ahí ya Estados Claro, el Unidos socialismo dice, funciona hasta que acaba el dinero. hasta que se acaba el dinero. Ah, aquí acabamos el programa otra vez. No, es que Balman. ¿Qué cierres? ¿Qué cierres? Póngame un chor Sí, sí, ahí, Capcom. sí, Capcom, por favor. Entonces, listo. Dentro de este contexto ya, obviamente con este endurecimiento de 1992 sale esa ley Torricelli que prohíbe a las subsidiarias extranjeras de las empresas estadounidenses comerciar con Cuba. Dice, venga, ¿sabe qué? Ya no más. Y la ley Ni de que aquí dice, ni de por allá. ni de aquí ni de por allá. Y en 1996, la ley Helms-Burton, que fue la que permitió a los ciudadanos americanos o estadounidenses demandar a las empresas extranjeras que utilizaran las propiedades expropiadas en Cuba. Es decir, como cuando usted recuerda ese amiguito, y voy a hacer aquí un spoiler alert, expropiase, ¿cierto? Allá dentro de Cuba, entonces dice, listo, pero no me puedes tocar esa propiedad porque la propiedad sigue siendo mi amigo. Entonces no la puedes utilizar. No la puedo utilizar. O sea, está expropiada, ¿cierto? Allá en Cuba. Y es una empresa extranjera. Pues que no la puedes. Es que te va a mandar. Bueno, igual hicieron La quiere, ¿te quiere? Esta gente está loca toda. Listo. Pero entonces, hasta ahí. Ahora, en estos años, estamos hablando en esta época antes del 2000, incluso, adivina quién fue uno de los que más restricción, presidente. ¿Cuál fue el que más endureció esas restricciones? Presidente demócrata, un presidente que le pasaban la lengüisqui. Entendí esa referencia. Obviamente fue Clinton. Clinton, exactamente. El presidente Bill Clinton, un presidente demócrata que cree en la socialdemocracia. Y él dice... No, todos creen en la socialdemocracia. Eso es lo mejor para todo el político existente en el planeta. No, totalmente de acuerdo. Pero como son los demócratas y todo, dijo, no, apriéteme más esa situación. Entonces ya luego viene otro demócrata, más Salvador.
que Obama. era un muchacho más o menos de tez como la mía, como la de Alba, ¿cierto? Los Más cucarachas. moreno, Barack Obama. Entonces el hombre dice, él empieza a suavizar esas restricciones, a ese embargo. Entonces dice, venga, vamos a permitir lo siguiente. Porque esto es importante, él permite el flujo de remesas, el viaje de familiares a Cuba, permite incluso y reactiva los vuelos desde y hacia Cuba. ¿Sí? Dice, no, venga, vamos a empezar Apertura con esto. económica. Entonces, exacto, vamos a esa apertura económica, vamos a que esto funcione. Y hasta ahí ya habían unas buenas negociaciones. ¿Sí? Entonces ya en 2014 Obama anuncia que un cambio histórico. Histórico. Como suena ya suena feo. Cambio histórico, me suena como un pacto. Pero bueno. Entonces. Como una deuda. Una deuda histórica que tenemos con los cubanos. Vale. Exacto. Pero entonces se restablecen ahí ya, ¿cierto? Ahí ya empiezan un restablecimiento de diplomáticas y entonces ya intercambios comerciales. Pero igual, digamos, en su conjunto el embargo todavía estaba ahí intacto. O sea, ya que para levantar eso, entonces el Congreso completo tenía que aprobar y decir, listo, levántese. Eso no va a pasar. ¿Listo? Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Después de que sale el morenazo, llega Mr. Trump. Ah, no, ese sí. ¿Y ese qué hizo? Ahí sí con dijo, ese no juegan. Papito, si yo voy a poner... Cerrémonos. Exacto. Cerremos. Aquí va a ser más duro todavía. Entonces, esas sanciones incluso, esas poquitas que se habían levantado, entonces se vuelven más duras, se endurecen, incluso le pone nuevas sanciones porque dice, aparte de eso, mijo, le prohíbo que los cruceros de aquí salgan para allá. Hijo de hasta los fuerte, cruceros. está fuerte. Fuerte. No, si es pura intervención económica. Pero entonces aquí, digamos en las remesas, pues no las para el todo, sí, pero sí las limita. Vale. Ahí viene ya una limitación. Y por último, pues obviamente para terminar como este cuento tan largo, entonces ya Joe Biden, ¿cierto? Ya demuestra pues como también hay cierta apertura para que vamos a revisar la política hacia Cuba, pero pues obviamente los cambios de esto van a ser limitados y esto sigue en vigor. Porque pues realmente Biden de un momento a otro se bloquea. Exactamente. El mismo se bloquea, se le olvida. Para eso tiene gente que lo despierte. Exacto. Pero así más o menos, esto es un panorama, así grosso modo, sobre esas sanciones de los Estados Unidos con Cuba, mi querido Balman. Te voy a hacer una pregunta aquí antes de entrar a la tarea, a yo hablar del Venezuela, ¿cierto? ¿A ti te parece legítimo tomar estas represalias económicas frente a un país que tomó represalias económicas también frente al tuyo, o por lo menos algunos habitantes de ese país? ¿Te parece legítimo eso? ¿Te parece bien? Ojo por ojo. Es que usted me sacó a mi gente de allá. Usted tomó todas las malas. Me sacó a mis gringuitos de allá. No puedo volver por la grilla, César. Entonces, hermano, ¿yo qué más hago? Ahora, vuelvo, yo creo que voy a retomar tu pregunta. Legítimo como tal, a mí me parece que hay sí, cierto, hay una delgada línea. Sí. Lo que pasa es que yo, obviamente como presidente que me debo a mi nación, pues yo qué voy a decir, venga, si usted me sacó a mi gente, me la sacó a las malas, me la sacó con armas, ¿sí? Me dijo, se me van de aquí, me saca las empresas, las inversiones, pues yo qué digo, venga, yo debería tener el derecho incluso de devolverle a usted fuego con fuego, ¿sí? Armas con armas. Pero entonces no, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evitar la violencia, te voy a poner unas restricciones, voy a empezar con unas suaves. Y si quiere seguir con esto, si no, venga y hablemos, charlemos, démonos la mano, nos tomamos unos mojitos, pero no. Como no fue así, también estaban allá, entonces, bueno, esa es como más o menos mi opinión. Ahí como por ese lado, políticamente correcta. Sí, muy bien. Yo me reservo mi opinión para el final. Pero bueno, ahora hablemos del caso venezolano, ¿cierto? Que tan en boga está en estos momentos en los diarios, en las prensas, ¿cierto? Mundiales, en las redes sociales, ¿no? Y que pues por supuesto en este momento es que nos inundan los comentarios con el caso venezolano, ¿no? Entonces... Así es. Hay una cosa interesante con esto de las sanciones económicas, es que ellos la usan como, los zurdos lo usan como un comodín, ¿cierto?
Porque, la carta blanca. pero es que las sanciones económicas, vale. Ujú. Entonces, claro, el problema con los zurdos, y eso es una cosa que retomaremos más tarde, es que no se puede hablar con ellos con datos. Desafortunadamente, nuestro público sí es un público ansioso de datos, que sí le gusta ver Le encantan los datos. realmente la historia, por ejemplo, o también los Ujú. datos en crudo. Entonces vamos a ver algunos datos que no son realmente datos, sino que vamos a ver si estas sanciones sí son literalmente económicas, como por ejemplo el teacher dice, algunas sanciones sí fueron directamente sobre el comercio, ¿no? En el caso pues Ujú. de este embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, pero en el caso venezolano pues eso no ha sido tan así, realmente han sido medidas sí económicas, pero más sobre el gobierno venezolano, sobre los actores del gobierno venezolano, sobre sus burócratas y No tan gente del sobre el régimen. pueblo. Y no tanto sobre el pueblo, todo hay que decirlo. Finalmente eso va a recaer sobre el pueblo porque muchas de las sanciones sí Claro. tienen que ver con cosas que van a afectar al pueblo, pero vamos a ver exactamente cuáles son. Entonces vamos a ver como siempre la gráfica, ¿cierto? Para que la gente pues tenga más o Ujú. menos los datos. Por supuesto pueden ir directamente a la página del Tesoro de Estados Unidos, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, donde están todas las sanciones, habidas y por haber, por todos los países que ellos tienen sancionados, porque no solamente Venezuela y Cuba son los sancionados, o sea, hay un poco Ah, de sí, sí, países sí. ahí, Myanmar, está obviamente la Rusia de Putin, Irán. Irán, o sea, que Estados Unidos, Ujú. el gobierno de Estados Unidos, porque eso hay que aclararlo también, Hay ¿cierto? que aclararlo, No son exacto. los Siempre hay que Estados Unidos, resaltarlo. sí, sí, es gobierno contra gobierno. Gobierno Sí, aquí a ver contra quién la tiene gobierno. más grande o quién la tiene más chica en este caso. El punto es que todo esto se da por, como siempre, órdenes ejecutivas, ¿cierto? De los presidentes. Hubo unas sanciones previas, pues por supuesto vamos a arrancar, digamos que desde 2015, cuando estaba Obama en el poder, ¿cierto? Entonces las primeras sanciones sí tenían Ujú. muchos nombres propios, ¿sí? Y estaban, y aquí se los pongo pues en la gráfica, ¿cierto? Que era el bloqueo y a quién iba dirigido, ¿no? Entonces aquí había bloqueos Ujú. de bienes y suspensión de entradas a determinadas personas. Ahí se había una lista de personas que estaban asociados al régimen y a lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento. Y luego ya llega Trump, que Trump es, como el mismo caso cubano, sí fue el que Ujú. más enloqueció con todas estas órdenes ejecutivas y con todas estas sanciones económicas. Una de las primeras órdenes ejecutivas entonces prohibía las transacciones, ¿sí? Relacionadas con nueva deuda o con capital del gobierno de Venezuela, así como la compra de bonos y pago de dividendos al gobierno venezolano. Bonos, por supuesto, del Ujú. Estado gringo, pues del Estado americano. La siguiente orden ejecutiva ya sería pues en marzo del 2018, la anterior fue el 2017, donde se prohibían las transacciones relacionadas con criptomonedas, porque no sé si se acuerdan que por allá Ujú. Chávez, ¿era Chávez? ¿O fue? Ah, no, sí fue Chávez. No, Fue Chávez. Y eso fue en sí, los sí, últimos sí, sí, días en de los Chávez, últimos, pero bueno, principios de Maduro, ahí sí. estaba rondando Ujú. pues el cuento del petro, que fue El cripto. la criptomoneda pues que estaba asociada al petróleo venezolano y que pues aquí Ujú. simplemente se ejecutó esa clase de criptomonedas que se emitían desde el gobierno de Venezuela. La siguiente también en 2018, esta vez en mayo, fue que se prohibía la compra de deuda del gobierno de Venezuela y la venta de activos públicos, evitando entonces de alguna manera pues la corrupción, mediante que, Ujú. evitando pues que se vendiera esos activos a bajo precio. La otra orden también del 2018, ya para noviembre, se autorizan sanciones contra quienes operen en ciertos sectores clave. Ahí sí ya hay una intervención sobre cierto gremio de la economía, que en este caso era Ujú. minero, oro, por supuesto petróleo, y Ujú. su, su obvio eh, su obvia empresa estatal, PDVSA, pues que es la empresa de PDVSA. petróleos de Venezuela, estaba también bajo esa jurisdicción. Ya al 2019 se reconoce, esta orden simplemente es para reconocer a Juan Guaidó como el legítimo gobierno de Venezuela, mientras que el otro pues ya estaba asociado con el régimen, ¿no? Y ya la Ujú. Que era última, precisamente perdón, sí, que era precisamente con Juan Guaidó ese intento mm, por realmente decir, hay elecciones democráticas, hay unas elecciones donde quieren realmente cambiar, entonces vamos a dejarlo, pues entonces el otro dice, yo no me muevo de aquí, el otro dice, pues si me escogieron y a la no, la verdad no, final lo escogió fue termina el Congreso, pues, de la Asamblea, el Congreso, ¿sí? la Asamblea, Exacto, exactamente, fue por pero Asamblea, dijo, pues mira, pero allá no resultó sirvió escondido para también. nada. Todo hay que decirlo. Estas cosas no sirven para nada.
Sí, o sea, no hay una fucking sanción en el mundo que logre cambiar esos regímenes. A un Bueno, socialista. sí, menos a un socialista, eso es verdad. Ellos están ahí agarrados como alimañas, sí, como Sí, parásitos, como como una tenias, sanguijuela. como Una sanguijuelas al poder sanguijuela, y sí, al nunca van a poder. salir de ahí, sí. Pues, No, a no ser pues que le peguen un tiro. Bueno, en fin. pero Y la última. sí, en fin. Y la última ya bloquea la propiedad del gobierno de Venezuela. Miren que todo está muy enfocado a lo que llaman el gobierno de Venezuela, que realmente es una tiranía. Ujú, Y ujú. estaban sancionando también a Tiranía. personas y entidades vinculadas a ese régimen, ¿no? Y se bloqueaba simplemente el acceso o bloquear muchas veces también las cuentas bancarias. Eso es lo que más les duele realmente a los socialistas, el bolsillo, ¿no? Entonces, cuando les tocan sus Mm, cuentas en otra parte del ujú. mundo, específicamente en los Estados Unidos, donde a veces les gusta pasear también, pues, y donde pues ya algunos no podrán volver, evidentemente porque los agarra la milicia, pues entonces eso es efectivamente lo que más les duele, ¿no? Les duele, total. Sí, entonces ahí vemos que las órdenes ejecutivas en general estaban todas de alguna manera encausadas hacia, digamos, impedir el acceso de ciertos integrantes del Al gobierno. gobierno. Ujú. Exactamente. Eso no significa que eso no vaya a finalmente a afectar al poder, porque como tú Claro, sabes, Venezuela depende mucho del petróleo, depende mucho de PDVSA y cuando se le pone una sanción contra PDVSA, pues eso va a afectar las finanzas de PDVSA. afectar eso. A las finanzas del país y finalmente al pueblo. Y por supuesto, esto es de nuevo la carta que usan los zurdos, porque todo esto desde 2018 a 2019 es lo que ellos llaman la guerra económica, ¿sí?, de Estados Unidos contra Venezuela. Contra Venezuela. Ujú. Entonces, Que ahí está. básicamente eso es lo único de lo que se pegan. Y sobre ¿Mm? todo ahora que el tema está tan en Mm. caliente, que se roban unas elecciones, que hay una cantidad de cosas, no vamos a entrar en el tema porque ya lo hemos hablado mucho, pero la única carta que tienen es esa. ¿Y por qué no hablan de las sanciones? A mí me parece incluso no sé si es interesante o imbécil, y me disculpan la palabra, yo soy el políticamente correcto acá, Imagínense, ¿no? Estoy aquí, imbécil, todo pero contenido llegar a yo. decirlo. Cuando dicen María Corina Machado, ¿sí? Que María Corina Ella Machado es el es la que diablo. pidió, que María Corina Machado pide sanciones económicas. Ella lo que pide efectivamente fue esas restricciones al gobierno. Y Ujú. eso que no fue ahora. O sea, eso lo pidió ella hace ya un buen rato. Esta mujer viene luchando hace mucho. Y luego llegan y le sacan a todo el mundo esa carta blanca. Es que María Corina sigue pidiendo. María Corina no está diciendo ya nada. Lo que está diciendo es, ganamos unas elecciones, acépteme las elecciones. Ya lo de los embargos, eso ya viene, eso ya está. Ahora bien, hace poco, estamos hablando, ¿hace qué? Yo creo que hace por ahí unos 8 meses, hubo un acercamiento del gobierno Biden con Venezuela, hicieron con este tirano de Ujú. Nicolás Tiene un Maduro, acuerdo de Barbados, pues. unos acuerdos de Barbados, exactamente, donde se llega a una negociación, Estaba donde se padre. dice, listo, yo te voy a levantar unas restricciones, te Sí, voy incluso a haga entregar, elecciones libres y todo bien. haga elecciones libres y Y los respete esas tontos elecciones. todos cayeron. Caímos. Exactamente, caímos. Yo también me Caímos voy a porque incluir yo porque también tuve fe. sí, Yo también tuve fe. yo tuve fe, yo Ingenuo de tuve mí, fe. tonto de mí. Pero Sí, bueno, pero pasó. bueno, y entonces pasa esto, las restricciones obviamente, entonces ya piensan otra vez en crudecerse, pero ahí está. ¿Por qué? Vuelva. Si no ha entendido todavía, le voy a sugerir que se devuelva en el video, lo ponga en una velocidad a 0.5 negativo para que más lentamente pueda entender todo esto que le hemos venido hablando de historia, para que por favor deje de decir esa sandez, de sacar cartas a toda hora, decir, Nah, y los bloqueos. No, no, yo sé que no va a funcionar. ellos no va a funcionar. Los datos no funcionan para ellos. Y si algo, van a luchar con otros datos que ellos tienen. Así que esa lucha intestina es inútil. Para mí, la lucha realmente viene más desde la lógica. A los zurdos hay que aplastarlos con sus propias estupideces, ¿sí? Porque como ellos son dialécticos, ¿sí? Sus conversaciones de alguna vez son dialécticas. Bueno, el zurdo Sí. realmente formado, ¿no? Es más dialéctico, él abraza las contradicciones, ¿cierto? Entonces con él hay que tener Ujú. más cuidado, pero pues por supuesto el pequeño mamerto, sí, el pequeño mamerto que está jugando apenas pues con el martillo y con la hoz,
Hombre, a él sí se le puede aplastar un poco más fácil mediante a la lógica, ¿no? Porque solamente repite Sí. consignas, solamente repite eslóganes. Entonces, para eso, más bien, Ujú. usemos la lógica. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a esas herramientas lógicas cuando usted se cruce con un pequeño mamerto de estos insoportables, que igual, como todos los niños, ¿sí? Ellos te van a decir Sí, sí, nazi, como un niño, fascista gracias, y sí. van a salir corriendo, llorando y se acabó, se acabó la O se discusión. acabó la entrevista, se acabó la discusión, yo no quiero Sí. hablar, tengo una torta en la nevera, entonces me está dañando. No, siempre hay una excusa para salir huyendo Ujú, de ujú. esto. Pero igual, como dice Balman, pues démosles una que otra herramientica, a ver si de Exactamente, pronto con simplemente esto, aplastarlo con la lógica. Sí, entonces, bueno, sí, empecemos pues con lo elemental. Voy a hacer aquí sí, una, por favor, ¿cómo se le por dice? favor. Es una advertencia en inglés que me parece más bonito, la Disclaimer, disclaimer. Ah, disclaimer. Es que es exactamente, más, o sea, disclaimer. estamos todavía bloqueando a estos zurditos con inglés. Vale. Restricción idiomática incluso. Ok, Ok, ok. Pero va a ser el disclaimer, disclaimer, sí. A mí, por favor. realmente, las sanciones económicas me ponen una pendejada, sí. No han servido para nada. Si usted lo que quiere es disuadir a ese grupo político, ¿cierto? De que cambie sus políticas, nunca, bueno, no voy a decir que nunca, porque sí ha habido unos casos, pero en esencia jamás ha servido para nada, ¿sí? Y mucho menos atacar este sector tan vulnerable que es la economía. Entonces, para eso, voy a retomar a mi primera definición. Para mí, estos son medidas socialistas de intervención sobre la economía. En este caso, de tu país y de otro país, porque obviamente eso también afecta poco, pero afectará a tu economía. Entonces, haciendo ese disclaimer, esa advertencia de que al tío Balman también detesta como un zurdo, No le no parece. hay que decirle las sanciones Sí. económicas, pero es por los motivos adecuados, porque el zurdo no entiende por qué. ¿Sí? Por eso hay Ujú, que, digamos, iluminarlo un poco, porque no ujú, entiende por qué las sanciones económicas son malas, ¿sí? Son malignas, son perversas. ujú. Entonces, el zurdo Demoníacas. es demoníaco. El zurdo te Sí. va a decir, bueno, pero es que las sanciones económicas de Estados Unidos. Entonces uno lo que le tiene que decir es muy sencillo. Entonces tú me estás diciendo, ¿sí? Que ese país que tú Ujú. estás defendiendo no es independiente, que ha dependido, que no es soberano, que ha dependido todo el tiempo de Estados Unidos, es decir, que es dependiente de los gringos, ¿sí? Es más, que son un parásito, que es una rémora de los Estados Unidos, que son unos lastres incluso de Estados Unidos. Y justo cuando le sueltan la mano, ¿sí? Y les dejan ser, porque, bueno, si tú quieres ser socialista, hombre, allá va, ya no vas a comerciar conmigo, no quiero que tú comercies conmigo, ni yo comerciar contigo, ya, mira, independízate, ¿sí? Emancípate, ¿sí? Así de simple. Ya cuando empieza el destete, se ponen a llorar, ¿sí? Porque pues, es obvio, como han dependido, aparentemente es lo que me estás diciendo. Si Estados Unidos es tan importante, si el comercio con Estados Unidos es tan importante, es porque tu país es dependiente de los Estados Unidos y el comercio con los Estados Unidos. Entonces me estás diciendo que literalmente tu país ha sido colonia de del imperio maligno, del imperio satánico, Demoníaco, demoníaco, satánico. sí, de los estados, de colonialista de los Estados Unidos. Entonces hay que decirle ahí, emancípate, zurdo, emancípate, mamerto, Suéltate. suelta. Divórciate si la palabra emanciparte no te funciona. Exacto, Divorcie. sí. El otro no te quiere, olvídala, olvídala. Pongamos aquí, olvídala de, no sé. Buena referencia. Y eso quiere decir, ergo, que Ujú. tu sistema que tanto defiendes, que dices que es la maravilla y la panacea y la perfección, no No, sirve sirve. si no tienes un capitalista, Ujú. un país como Estados Unidos, único, para comerciar, porque se quejan de las restricciones americanas, entonces tu sistema no sirve. O sea, quiere Sí, decir que tu sistema entonces es así de malo. Pues, y qué pena, estoy tratando de ponerme los zapatos, ¿cierto? Recibe a la fluye. persona y llega y dice el otro. Y dice, ay, las restricciones. ¿Cómo así? Entonces tu sistema económico de verdad no sirve cuando nos has vendido la idea, nos vienes vendiendo esa idea del socialismo al siglo XXI, basado en unas cantidad de cosas y obviamente modificaciones. Entonces no sirve, porque entonces para que tu sistema funcione tienes que ser una sanguijuela de este otro sistema, así como lo Sí. estaba expresando Balbo. Ujú. O sea, es así de Para que lo sencillo. tuyo funcione, se necesita
libre mercado. Entonces la cosa, sí, estas restricciones, estas sanciones económicas restringen e impiden el comercio, por eso están mal. Es que lo que hay que hacerle ver es por qué están mal, es que no lo entienden por qué están mal, es que no lo entienden porque ellos están imbuidos en otra ideología, pero realmente están defendiendo nuestra ideología. O sea, nuestra ideología es que se debe Exactamente, le están permitir validando. el comercio libre, la libre competencia. La libre Si competencia. un puto gobierno está poniendo las manos sobre la economía y la está interviniendo sobre el libre mercado, sobre la economía, sobre la competencia, ¿sí? Sobre el comercio, entonces eso está mal. Y entonces es eso que estás realmente quieres apoyar es el libre mercado. Lo que realmente quieres es comercio libre, no una economía planificada, Planificada, exacto. no una intervención estatal, ¿cierto? No quieres Ujú. realmente dependencia económica, lo que quieres es total libertad económica. Quieres ser libre, porque si me estás diciendo que las sanciones económicas impiden el comercio, entonces lo que quieres es libre comercio. Así es simple. Eso es así es Entonces, por simple. ergo, amigo, tú no eres socialista. Si estás defendiendo el libre comercio, no eres socialista. Acabas de tumbar ahí de una. Usted no es socialista. ¿Qué Usted mayor realmente intervención no estatal sobre es. la economía que impedir el libre comercio entre países? Impedir el libre comercio. Ajá, exacto. Ahí está. Es lo más socialista que hay. Entonces, Es de lo amigo, más socialista. zurdo, si no te gustan las acciones económicas, no eres socialista. Así de simple. Es Así es más, simple. ya el teacher y yo, Entonces, bueno, ate y la sobre todo el gracia. teacher contó que muchas de estas sanciones económicas vino porque hubo otras sanciones económicas sobre Ujú, parte de la población en ese país específico que era Cuba. Entonces, ujú. viejo, te jodiste. No eres socialista. No eres Entonces, si tú socialista. apoyas a Cuba, a Venezuela, que todo hay que decirlo, parten de modelos socialistas. Obviamente el socialismo, como el comunismo, sobre todo el comunismo, son utópicos, porque para el socialismo sí es verdad que Ujú. es un puente, ya lo hemos hablado en algún momento, Sí, entre ya lo esta hemos hablado. cosa que llaman disque capitalismo, que no lo es, y el comunismo. Pues el socialismo tiene unos pilares, ¿cierto? Y los pilares pues Ujú. están la propiedad colectiva pues de los medios de producción, una igualdad económica, un sistema de bienestar y obviamente la planificación económica de intervención estatal sobre la economía y sobre el comercio, ¿sí? Entonces, tú deberías realmente es apoyar el libre comercio. Es así de simple. Pero, pero, el asunto es que si las sanciones económicas están interviniendo sobre la economía y sobre el comercio, tú deberías apoyar eso. Deberías apoyar las sanciones económicas, no todo lo contrario. No, exacto, no lo contrario. No lo No contrario. quejarte de ellas, Si sino apoyarlas. realmente eres socialista y comunista, antes todo lo contrario, debes apoyar toda sanción económica sobre otro país. ¿Qué son los Absolutamente. Porque aranceles? es que nosotros producimos acá. Punto. Eso. ¿Qué son los ¿Listo? aranceles? Parte de una sanción. Exacto. Es ponerle Parte de un una sanción. precio de más a algo que viene de afuera. ¿Sí? Eso es intervención sobre el libre comercio y sobre la economía. Porque habríamos de pagar un sobrecosto por un producto que viene de afuera. ¿Por qué? Eso es intervención sobre la economía. Y eso sí les gusta. ¿Sí? La sanción económica es Ahí lo sí les mismo. encanta. Mm. Debes apoyar, si eres rojo, debes apoyar las sanciones económicas de Estados Unidos. Porque Estados Unidos también es soberano. O sea, tanto es soberano Venezuela como Estados Unidos. Si Estados Unidos pone una sanción económica, pues él es soberano de ponerlas. Si le da la berraca gana. Porque igual es un país socialista, pues para mí. Pero por lo menos, pues es su gobierno, ¿no? Sí, su economía, hay, más o menos. Pero es así de sencillo. Entonces, hoy hemos destruido aquí a los rojos y hemos desvelado sus propias contradicciones. Si tú, rojo, apoyas las sanciones económicas, o más bien no apoyas las sanciones económicas, entonces No realmente apoyas. desapoyas el libre No mercado. eres. ¿Sí? Y si Exacto. eres realmente rojo, deberías apoyar las sanciones económicas. Así es. Así es simple. Y por lo menos, y para que dejen ese llanto también. O sea, escucha solamente unos datos. Escucha solamente unos datos, Batman. Uh -huh. Ya hablamos en los años de los 60 de la relación que fue clave de la Unión Soviética con Cuba. Listo, como estábamos en el paraíso, ahí no hay ningún problema. Porque ahí Pero también entonces dependían de también, otros, es que sí, seguían siendo unas dependían de sanguijuelas, otro, seguían siendo seguían unas siendo unos sanguijuelas, que gorrones. vuelvo a lo mismo. O sea, esa famosa revolución y que ¿Qué y viva la revolución? revolución ha dependido de eso, porque Los dependió de niños Rusia. gritones que igual ni está ¿Listo? la teta de Para, idiota. para que entonces usted, amigo facho,
amigo ultraderecho, como le dicen, responda también con esto. Entonces Rusia los apoyó hasta que le acabó, pues obviamente, la gallina los huevos de oro, listo. Pero dentro de eso también está el bloque del este. Acuérdate que también era la relación que había con Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Sí, todo Bulgaria, el bloque ¿sí? Que soviético. todos eran pues como aliados de la Unión Soviética, ¿cierto? Y Es el listo. Pero bloque entonces socialista, así se llamaba. Bloque socialista. exacto, Las bloque cosas socialista. como son, como eran y como se Exacto, llamaban, así son. bloque socialista. Y que ahora todo el Exacto. mundo quiere cambiar las definiciones, pues las cosas son lo que eran y lo que son. Punto. Sí, eso me La parece un realidad es una punto. Lo sola. dijiste bien. ¿Quieren cambiar las definiciones? No, esta era la realidad. Y era ese bloque socialista, con esos países que eran los que eran aliados incluso de la Unión Soviética, que también dijeron, no, ¿sabe qué? Nos vamos de acá, que eso le mandaban pues la asistencia técnica, los equipos industriales y bienes pues que le mandaban a Cuba. Adivine que otro amiguito también ha sido partícipe y ha sido como muy amiguito. ¿Qué país que le gusta tanto a nuestro Rusarín, a Roscarín, ese vendido? China. China, ahí Ujú. está. Cuando O sea, China era China. Listo. realmente comunista. Que si era bien bravo para esa vaina Ujú. y cerraba la banda y también cayó. Pero bueno, eso No será sé. para, otro, Ujú. para otra conversación, ¿cierto? De China más adelante. Pero entonces China también, porque entonces también tenía cosas de agricultura, ¿cierto? Les colaboraban como con esto, incluso desde los años de 1960, esas relaciones pues limitadas, pero ahí estaban, tenían sus relaciones y obviamente China también ha sido un Bueno, tú aliado. estás diciendo todas las relaciones que ha tenido Cuba con otros. No, Bueno, antes. exacto, con otros a nivel Sí, comercial, ¿cierto? Para sí, decir, bueno, en esa sí. O época que sea, que había decían, con quién. O sea, Estados Unidos no es el único país había del con quién. planeta para comerciar. Exactamente, man, así es. Esto no era lo único. Eh, Y en los 60, mejor dicho, hasta casi los 90, estos eran los amiguitos. Entonces, hasta ahí no hay por qué llorar, porque sí había con qué, para que no me sí, hable solamente de esa restricción. ¿Listo? En el 90, que ya fue pues el que la se le caída. conoció como el periodo especial, ¿cierto? El que fue el del colapso soviético. Era muy Perdón, especial. perdón, yo no lo quiero. Era muy especial. Políticamente correcto, Sí, 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 realista. sí, trémolo, sí, trémolo. Perdón, era Listo, disonancias pero cognitivas. exactamente, esas disonancias. Diversidad. Rusia sigue, ¿listo? O sea, hay un colapso, Sí, pero ya todavía. Él quiere es que está en renovado. los BRICS. Y ahí pues Sí, como que medio, ah, medio lo tratan bien. Medio le hacen así. sí. Sí, Entonces, Maduro, sí, sí, lo que digas, sí, sí. sí, 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 lo sí. que tú digas, pero estoy hablando de Cuba, pues en este caso Ah, también, verdad, pero no, sí. así también. Sí, Ah, sí, estoy también, hablando sí, de Cuba, también, por sí, ejemplo. sí, sí. Pero también, porque en Venezuela, bastante explotación petrolera que tienen allá, ¿no? Porque es bastante, ¿cierto? Rusia, que lo tiene allá. Pero entonces hablando pues de Cuba, voy a volver a Cuba pues como para utilizar uno de estos como ejemplo, que es el que ha tenido más largas estas restricciones. China, ya obviamente a partir de los 90, porque China, adivina que hay una expansión comercial, porque China dice, mano, venga, ese sistema funciona, ¿sabe qué? Más bien en vez de irnos como contra la pelota, empecemos a emular, empecemos a construir edificios altos, una cantidad de cosas, a ver de pronto, a esa gente le ha funcionado, pues nosotros No sigamos diciendo que importa si el no. gato es negro o blanco, Exacto. que hace ratones. Casi ratones, papá, exacto. Entonces con China estamos hablando que vuelve otra vez. Adivina también con qué. Venezuela, aquí, amigo con amigue, Ah, sí, amigue, sí, ellos ¿cierto? dependieron de Chávez. Y eso que dicen De Chávez, sí. que Fidel odiaba a Chávez. Y es que no lo podía dar ¿Ah? ni en pintura. Pero bueno, y menos ese monstruo que creó Uribe del Castro Chavismo. O sea, imagina esa fusión. No, Esa fusión. era la Eso era, pesadilla de ¿cómo es? Fidel. Krillin, Sí, no, era pues Vegeta y Goku. Vegeta y No, Goku, perdón. pero sí, era como una cosa así, era como Krillin con Yamcha. Eso te iba a decir. Ajá. No, más bien Me era acuerdo como que Krillin con Mr. Satan, una vaina así. Mr. Satan, yo iba a decir el mismo nombre. Tiene más sentido, Para sí. quien no entienda esa referencia, obviamente no ha tenido televisor, bienvenido, Sí, ya, zurdito. Vamos, usted es un boomer, no generación eso X como nosotros. como nosotros. Entonces sí, tenía razón. Entonces con Venezuela, ahí está, también hubo negociación, fue con Chávez, es que el petróleo, entonces listo. Y eso más o menos llegó hasta el 2000. Vamos a hablar de otro país que en estos momentos todavía ni siquiera se pronuncia sobre la situación venezolana y que también con Cuba no tiene problema y se llama España, porque también tienen relación histórica, también tienen relaciones comerciales, llevan décadas con esto, tienen inversores incluso en la isla, en el sector turístico, pues todo hay que decirlo, porque con España el tema es turístico, ¿sí?
Y empresas españolas que siguen, todavía han estado activas en Cuba a pesar del embargo. Y allá están. ¿Listo? Para que no Es que lloren. el Que vean que sí. embargo solo afecta a los ciudadanos gringos, que eso es otra cosa, ¿sí? Muchos Es de que es estas eso. sanciones económicas realmente también son los ciudadanos del país que está poniendo las sanciones. Es decir, yo le estoy diciendo a mi gente, usted no comercie con estos otros, ¿sí? Por eso es que es Ujú. inmoral, por eso es que está mal, o sea, es que realmente hay que estar en contra de las sanciones, ¿sí? Porque pues realmente lo que se necesita es libre comercio. La única pregunta Libre que queda comercio. aquí en el tintero es, ok, y si los otros son unos hijueputas y ponen esa clase de sanciones, ¿nosotros qué hacemos? Por eso yo le preguntaba más adelante al teacher si le parecía legítimo esta clase de sanciones, porque pues ahí si me estás haciendo un daño, hombre, yo también necesito una retribución al mismo. Pero ya está en usted si se rebaja al mismo nivel o qué es lo que va a hacer. Parece que lo más brillante que se le ocurre es poner sanciones económicas que Poner nunca sanciones sirvió para económicas. nada. Y sobre todo porque volvemos a lo mismo. Mire que es que sí, sí sigue habiendo comercio, sigue habiendo cosas, Ah, o sea, sí, sí, sigue sí, entrando sí, plata. porque Estados Unidos no es ¿Sí? el único país del mundo. Que está más cerquita de ustedes, Exacto, seguro que sí. Pero exacto. yo, el mundo es Seguro que muy sí, pero grande. que el único. El mundo es muy Sí. grande. Mire, Ya por puede ejemplo, o comerciar con sea, Atlantis, por ejemplo. ok, el, el dato del short de los bloopers de los mares. En Pero bueno, Atlántida. vamos a hablar pues de otros países. Hablemos de los años 2000 hasta ahora. ¿Qué países le han ayudado? A ver, otra vez, amiguitos de su sistema socialista querido. Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, o sea, Brasil. Porque Brasil también invierte en proyectos allá, modernización del puerto. Ah, Bueno, eso se enfrió pues esa relación, pero bueno, ahí está, eso se intentó ahí pues como por un lado, pero igual. Pero Brasil también tiene su cooperación. Países como, y esto no lo puedo yo creer, porque ese país, por favor, que es un país tan capitalistamente cerrado, que no cree en las cosas socialistas, que se llama Canadá. Sí, cómo no. nada, woke. Relación completamente estable de los woke canadienses, diplomáticas, comerciales, desde la revolución Balman. No han tenido ningún problema con ellos. Y están, óigase bien, o sea, Canadá con minería y con el turismo. Ellos tienen incluso las exportaciones de níquel y el azúcar cubano, o sea, tienen ese back and forth. Plata es lo que hay, papá. Sí, ¿Sí? sí, el comercio es lo que ¿Qué, hay. es que Puede comerciar. Entonces, aquí hay que, digamos, resumir en algo. No es culpa del capitalismo ni del libre comercio. Todo lo contrario. Es de gobiernos interviniendo sobre ese capitalismo, interviniendo sobre el libre mercado, sobre la libre competencia. Este es sobre la libre competencia entre países. Son políticos de mierda que están interviniendo sobre la economía y que se están peleando con ellos. Ahí puede haber quien la tiene más chiquita y pues, a la final todos la tienen porque pues, a todos les da susto comerciar aparentemente. Balman, para cerrar pues aquí así rápidamente para no ir paso a paso. México, la Unión Europea, bueno, aquí unos amiguitos no tan amiguitos, no tan amiguitos del mundo, Irán, Corea del Norte, Vietnam, ¿sí? Entonces mira, como decías tú, es que el planeta es grande. No, que muy Entonces grande. cuando te sale un zurdito a decirte a ti, es que la restricción, sáquele este listado de países, dígale incluso, escúchese, no, no va a funcionar, no. No, no va a funcionar. Zurdos con los datos no se puede, es que no se puede. Ellos son seres Sí, emocionales. No, no puedes intentar sí, racionalizarlo sí, con sí, datos. Todo lo contrario. sí, Antes sí. se van a perder. Necesitas aplastarlo con sus propios argumentos. Como lo Listo. hicimos más Vamos anteriormente. vamos a darle otro dato por aquí rápido, Y para un la zurdo. última, Entonces, pues. listo. De Entonces, pronto las para un zurdo restricciones. que esté un poquito intelectualmente pues más Sí, alto que sí. el promedio, que las amebas Eso. estas que componen las redes sociales. Entonces, volvemos. Entonces, las restricciones. Entonces, usted, señor Facho, le va a decir, a ver, entonces vamos a hacer esto muy fácil. Si las restricciones han sido tan fuertes y tan sólidas, allá, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, explíqueme usted por qué, de alguna mágica manera, todos los que están sentados en la parte del gobierno, todos esos señores que están allá, esos dictadores, esos tiranos que están sentados por tantos años, tienen toda la plata, el acceso a restaurantes, se compran los mejores relojes, tienen incluso electricidad y agua constantemente. Y mientras tanto, el resto del pueblo pierde la energía todo el tiempo, hay que apagar temprano porque se va a ir la luz y no vamos a tener agua.
porque ellos tienen médicos personalizados. Mientras tanto, el pueblo tiene que ir a unos hospitales decadentes, a unas cosas totalmente acabadas. Explíqueme usted. Eso no es verdad. Yo tengo otros datos. Yo fui a Cuba. No, lo siento, teacher, pero eso tampoco. No, tampoco. Tampoco. Danos entonces uno. Ciérranos con uno, pues. Uno No, ahí, uno ahí rápido. Pero que más que todo lo que les dije. Bueno, vamos a resumirlo. Es así de sencillo, ¿sí? Tú no crees en las acciones económicas. Por ende, entonces crees en el libre mercado. Si crees en el libre mercado, entonces no eres un socialista, porque la intervención sobre el libre mercado es una medida socialista, ¿cierto? Entonces, si esto es una medida socialista, tú deberías apoyar las sanciones económicas. Ya está. Ese es el resumen, ¿sí? Si no te gustan las sanciones económicas, deberías apoyar el libre mercado. Si no te gusta el libre mercado, entonces deberías apoyar realmente las sanciones económicas, porque cada uno tiene la libertad y la legitimidad y la soberanía de hacer con su país lo que se le venga en gana. Yo no creo en eso, pero sí, es tan simple como es. Y si esto es un paraíso tan grande, ¿por qué tanta gente se sigue yendo para un país como Estados Unidos? Porque nadie se escapa para Venezuela, no se están escapando para otro lado, se están escapando, ¿adivine para dónde? Para el imperialismo, si el sistema es tan bueno y funciona. Ahora, también, si usted lo que está diciendo es que lo que quiere es apoyar, pues apoya a los Manes X suscribiéndose, porque no los veo que se suscriban, dándole me gusta, poniéndonos en los comentarios, todo lo que usted le ha tocado con esos zurditos cada vez que le sacan esa carta blanca, cada vez que le sacan ese comodín. Cuéntenos su experiencia y nosotros nos trataremos de asegurar de contar esa experiencia acá basado precisamente en eso. Y con esto, entonces, Balman, ¿qué te parece si les decimos thank you very much for these restrictions? Uy, no, yo no uso ese lenguaje imperialista. ¿Imperialista? No. No, ese lenguaje colonial yo no lo uso. Entonces, digamos... Porque no lo entiendo. Entonces, digámosle en un lenguaje coloquial, digámosle. ¡Cuba Libre! ¡Viva la revolución! Eso, tráigame un Cuba Libre. Nos vemos. Cuba Libre.